Bueno. Bien. Comenzamos entonces, chicos, hablando de los elementos del grupo 14, de la tabla periódica, o grupo 4A. Bien, vamos a ver si me pongo en modo de presentación completa que se ve mejor. Bien, los elementos del grupo 14 son el carbono, el silicio, el germanio, el estaño y el plomo. Estos elementos, así como vimos que los del grupo 1 se llamaban metales alcalinos, los del grupo 2 alcalinos térreos, y tienen su nombre en particular, como el grupo está encabezado por el carbono, a estos elementos también se los llama los carbonoideos. Porque justamente porque son los que están abajo del carbono en el grupo. La configuración electrónica general externa de este grupo es ns2np2. Es decir, que tienen 4 electrones de valencia. Por lo tanto, estos 4 electrones de valencia y la distribución de estos electrones en un orbital p, de 2 de estos electrones en un orbital p y otros 2 en el orbital s, le van a dar una serie de características a los miembros del grupo y diferentes propiedades justamente. Si queremos mencionar un poco respecto de las características generales de los elementos, el carbono presenta dos variedades polimórficas o presenta polimorfismo. Se presenta como carbono grafito y se presenta como carbono diamante. El carbono diamante es más escaso y es lo que conocemos como la piedra preciosa del diamante. El carbono grafito es lo que utilizamos para la mina de lápiz. Fíjense las diferencias de lo duro que es el diamante. De hecho, vamos a ver que es la sustancia más dura que existe en una escala de dureza, y el grafito es sumamente blando, tan blando que nosotros podríamos escribir con el grafito, como les dije, es la mina del lápiz. La diferencia en estas propiedades vamos a ver que se debe principalmente a la estructura en la que se presenta, en la que se unen los átomos de carbono en uno o en otro. También se presenta formando fulerenos. Vamos a ver enseguida qué son los fulerenos, quizás que muchos de ustedes es la primera vez que escuchan esa palabra. El silicio y el germanio, lo que estamos describiendo es la forma en la que se presenta el elemento puro. No estoy diciendo que de esta forma se presentan los elementos en la naturaleza. Enseguida vamos a ver de qué forma los encontramos a estos elementos. En particular al carbono sí lo encontramos en su variedad grafito y en su variedad diamante en la naturaleza. El resto de los elementos vamos a ver que se encuentran principalmente combinados. Cuando tenemos silicio y germanio puro, el silicio y germanio puro presentan una estructura similar a la del carbono diamante, que la vamos a ver enseguida. El estaño, ahí está. Estoy moviendo el chat para poder ver y me parece que lo voy a cerrar porque igual se prende aquí arriba cuando alguien comenta algo. El estaño tiene presenta también polimorfismo, uno de forma metálica y otro de forma no metálica. Nos vamos a explayar cuando hablemos del estaño en particular. Y el plomo como elemento presenta un solo tipo de estructura. Y se tildó la presentación. Ahí está. En la naturaleza, hablando de cómo los podemos encontrar, el carbono se va a encontrar en un gas muy conocido, que es el dióxido de carbono. También lo podemos encontrar en la piedra caliza, que es el carbonato de calcio. En la naturaleza existen yacimientos de piedra caliza. De hecho, tenemos uno aquí en la provincia de Jujuy, yendo para Volcán. Si van al norte, luego de la cuesta de Bárcena, podemos visualizar a mano derecha están los yacimientos, y a mano izquierda se encuentra la planta que procesa justamente caliza para la obtención de óxido de calcio, que es la cal viva. Allí, bueno, entonces tenemos el carbono como carbonato de calcio. También los podemos encontrar en muchos compuestos orgánicos. El carbono se caracteriza porque se une al hidrógeno formando largas cadenas que se conocen como hidrocarburos, y está presente en la mayoría de los compuestos orgánicos. Por lo tanto, en la naturaleza en general hay muchos compuestos que contienen carbono.
Lo podemos también encontrar en el carbonato de magnesio y, como dijimos, como carbono grafito o como carbono diamante. El dióxido de silicio se presenta principalmente como silicatos y como dióxido de silicio. El dióxido de silicio es la arena. Es decir, que si tenemos la oportunidad de ir a la playa en algún momento, o no necesariamente en la playa, podríamos ir al norte, en Abrapampa, en el Huáncar. Bueno, el contenido de la arena es principalmente, está formada por dióxido de silicio. Bueno, y se presenta también en forma de silicatos. Vamos a ver que existe una gran variedad y una gran posibilidad de silicatos, porque son los constituyentes principales de la mayoría de las rocas que existen. El germanio lo podemos encontrar en menas de zinc o de plata, en pequeñas cantidades. El estaño lo encontramos como óxido de estaño, y el plomo lo encontramos como en su mineral sulfuroso, el sulfuro de plomo, que se denomina galena. De esta fuente es que estos elementos terminan luego siendo extraídos para su aprovechamiento en los diferentes usos industriales, de los cuales vamos a ver ahora algunas aplicaciones a lo largo de la clase. Bien, podemos mirar aquí algo de las propiedades de estos elementos. Vemos que, fíjense incluso en la imagen que vimos al principio, la coloración, vamos de negro al gris azuloso, no tienen colores muy llamativos. Si hablamos de la abundancia en la corteza terrestre, fíjense que en porcentaje, en general, si bien dijimos que el carbono está presente en una gran cantidad de compuestos, en porcentaje su abundancia es del 0,09%. Fíjense lo importante, el porcentaje de silicio. El silicio es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre. El primero es el oxígeno y el segundo es el silicio, con lo cual está presente, como les dije, en una gran cantidad de rocas, de piedras, lo tenemos presente. En menores proporciones, el germanio, el estaño y el plomo, en el orden de 10 a la menos 3% su abundancia en la corteza terrestre. Respecto de las densidades, a medida que vamos descendiendo en el grupo, aquí tenemos indicada la densidad del carbono diamante y del carbono grafito. Fíjense, y con la letra A es el diamante y con la letra B es el grafito. El carbono diamante, como dijimos, es mucho más duro, las partículas vamos a ver que se encuentran bastante más próximas unas de otras, con lo cual es bastante más denso que el carbono grafito. Y a partir de allí, a medida que vamos descendiendo en el grupo, la densidad va aumentando conforme aumenta el número atómico. Respecto de sus puntos de fusión, tenemos la diferencia para el carbono, que el punto de fusión del diamante es sumamente elevado, mayor que 3500 grados centígrados, mientras que el carbono grafito presenta la particularidad de que sublima, es decir, que del estado sólido pasa directamente al estado gaseoso, con un valor bastante más, por tanto no hablamos de fusión para el carbono grafito, sino que tendríamos que buscar una temperatura de sublimación. No la tengo aquí registrada con el dato. Luego, a partir de allí, fíjense que vamos descendiendo en el grupo y va disminuyendo en general el punto de fusión, si bien vemos aquí que desciende para el estaño y vuelve a subir para el plomo. Enseguida vamos a explicar a qué se debe esa variación. Bien, los puntos de ebullición descienden en general a medida que descendemos en el grupo. Tenemos presentadas las 4 primeras energías de ionización. ¿Por qué será que tenemos las 4 primeras? Porque en principio dijimos que estos elementos tienen 4 electrones de valencia, con lo cual vamos a ver que pueden ir perdiendo estos 4 electrones, y por lo tanto uno de sus estados de oxidación predominantes va a ser el estado de oxidación más 4, que corresponde con la pérdida de los 4 electrones. Vemos que no son tan alejadas unas de otras las energías de la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Por lo tanto, es bastante susceptible o factible de que pierdan los 4 electrones, de hecho lo hacen. Sin embargo, vamos a ver que en algunos de los elementos es más probable que solamente pierdan 2, debido a un efecto que ya lo estudiaron con el grupo 13, que es el efecto del par inerte. Con lo cual, sus estados de oxidación normales van a ser el más 2 y el más 4. Bien, la afinidad electrónica presenta la variación general de la tabla, no tenemos allí grandes modificaciones.
Fíjense que tenemos presentado un radio covalente y un radio iónico. Esto quiere decir que los elementos pueden unirse mediante enlace covalente. Todos los elementos pueden unirse mediante enlace covalente y principalmente el estaño y el plomo se van a unir con enlaces iónicos únicamente o prioritariamente, ¿sí? Luego aquí tenemos presentadas las energías de disociación de las moléculas para los que forman moléculas. Las energías de disociación de enlace. Bien. El ejercicio 1 ya nos comienza a hacer razonar lo que ocurre con las propiedades del grupo. Lo vamos a ir razonando, mirando el grupo y viendo cómo cambian estas propiedades. Tenemos que razonar la estabilidad de los estados de oxidación del 2 y el 4. Tenemos que razonar el carácter ácido-base de los óxidos en el estado de oxidación 4, su carácter metálico y los puntos de fusión de los elementos, que algo ya lo dijimos recién. Bien, veamos. Respecto del carácter metálico, es lo primero que vamos a decir de este grupo. Carbono, silicio y germanio se comportan principalmente como no metales. El carbono es un no metal característico, el silicio y el germanio se los denomina metaloides. ¿Por qué? Porque no llegan a tener las características de un no metal, pero tampoco son muy buenos conductores de la corriente eléctrica, con lo cual tampoco se comportan como metales. Por lo tanto, se denominan metaloides, y luego el estaño y el plomo son metales completamente en su comportamiento y en las propiedades que presentan. Por lo tanto, el carácter metálico, que es uno de los aspectos que nos pedía recién que analicemos, va a aumentar de arriba hacia abajo. Como dijimos, por su configuración electrónica, NS2, NP2, es factible que pierdan los 4 electrones de valencia, adquiriendo un estado de oxidación más 4, y también es factible que pierdan solo 2 electrones, adquiriendo un estado de oxidación más 2. El estado de oxidación más 4 es más importante en los elementos que se encuentran arriba del grupo, principalmente en el carbono. En el carbono, la mayoría de sus compuestos, vamos a ver que los que se forman con el carbono con un estado de oxidación más 4, y son menos comunes los compuestos de carbono, donde el carbono usa el estado de oxidación más 2. De hecho, uno de los más conocidos, pero son pocos en realidad en los que se utiliza el estado de oxidación, donde el carbono usa ese estado de oxidación, es el monóxido de carbono, o sea, carbono-oxígeno en su fórmula química. Y no hay muchos más compuestos en los que podamos encontrar esto. En el caso del silicio, no hay un compuesto en realidad que es bastante conocido que tenga estado de oxidación más 2. La mayoría de los compuestos de silicio que se conocen, bueno, prácticamente todos, el estado de oxidación que predomina es el estado más 4. En el germanio vamos a encontrar los 2 estados de oxidación, y como dijimos, el estado de oxidación más 2 se va haciendo más importante a medida que descendemos en el grupo. Los elementos, los metales, el estaño y el plomo van a presentar preferentemente o con mayor frecuencia el estado de oxidación más 2. Esto se debe al efecto del par inerte, que deben haber estudiado en el grupo 13 también, porque deben haber visto que allí pueden encontrar estados de oxidación más 3 y más 3 y más 2, más 3 y más 1. No, pueden perder un solo electrón, perdón. ¿Vieron el efecto del par inerte, chicos? ¿Me están siguiendo con lo que estoy diciendo? No, profe. ¿No me están siguiendo o no vieron? Yo no llego a acordarme. No recordás, bien. En el efecto, a ver acá sí se ve. Sí, los recuerdo, por supuesto. El efecto del par inerte para tener en cuenta, y es importante que lo entendamos, porque vamos a ver que se va a presentar a partir de ahora, en los restos de los grupos que veamos de la tabla periódica, se va a presentar eso. Recordemos que dijimos, este elemento tiene de configuración electrónica externa NS2, NP2. El efecto del par inerte lo que muestra es que el elemento va a perder prioritariamente los electrones que estén en este caso en el orbital P.
pierde esos 2 electrones. Los electrones del NS2, a medida que vamos descendiendo en el grupo, se pierden con menor frecuencia. Eso se debe, y por tal motivo dijimos que los elementos más pesados del grupo, los que se encuentran más abajo del grupo, son los elementos donde va a predominar el estado de oxidación más 2. Eso se debe a que en los últimos periodos de la tabla periódica, los electrones de valencia S tienen energías muy bajas, porque los orbitales penetran mucho. Y también tenemos allí ya a los orbitales D. Y los orbitales D, cuando estudiamos ya el efecto pantalla y estudiamos la constante de apantallamiento, vimos que los orbitales D apantallan en forma deficiente. A medida entonces que vamos descendiendo en el grupo, el estaño y el plomo, además de tener orbitales S con energías muy bajas, por lo tanto muy estables, tienen un apantallamiento deficiente de los orbitales que ofrecen los orbitales D que tienen. Por lo tanto, los electrones S se encuentran en un estado muy estable y sumamente atraídos por el núcleo por ese apantallamiento deficiente de los electrones D. Con lo cual, debido a esta diferencia de energía entre los orbitales, los electrones S tienden a no perderse y a quedar retenidos en ese orbital, y solamente se pierden los electrones P de la capa externa. A esto llamamos efecto del par inerte. Entonces, van a perder fácilmente los electrones P, pero debido al deficiente apantallamiento de los orbitales D, y a que a medida que vamos descendiendo en el grupo, los electrones que se encuentran en el orbital S tienen energías muy bajas, es decir, que están sumamente estabilizados, se hace cada vez más difícil por tal motivo que pierdan esos electrones S. Ese par de electrones S son el par inerte que no se pierde, a eso llamamos efecto del par inerte. A la no pérdida de esos electrones en el orbital S, con lo cual hace que estos elementos tengan además o presenten además como número de oxidación el más 2, correspondiente a la pérdida únicamente de los electrones que están en el orbital P. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Sí, bien. Gracias. De nada. El efecto de par inerte lo vamos a ver nuevamente, vamos a ver que se presenta en los elementos del grupo 15 también, ¿sí? Y en los grupos que sigamos viendo. Entonces, esto explica por qué predomina para los elementos que se encuentran más arriba del grupo los estados de oxidación, el estado de oxidación más 4, justamente porque allí dijimos entonces que el orbital S es un poquito menos estable y además no hay orbitales D con apantallamiento deficiente, lo cual sí ocurre a medida que descendemos en el grupo, y por eso los elementos más pesados tienen como estado de oxidación más estable el estado de oxidación más 2. El punto 1 también nos pedía que analicemos el carácter ácido y básico de los óxidos en el estado de oxidación más 4. Aquí tenemos los correspondientes óxidos: el dióxido de carbono, de silicio, de germanio, de estaño y de plomo. Son los óxidos que formarían el estado de oxidación más 4. Y el carácter de estos óxidos coincide con el comportamiento de los elementos, por supuesto. Acá está, dice Juan Pablo, que está en el Reiner, página 241, la definición. El carbono, como dijimos que se comporta como un no metal, su comportamiento es netamente ácido. El silicio y el germanio son metaloides, no obstante, el óxido se comporta como un ácido, y el estaño tiene un carácter anfótero, es decir, que va a comportarse, vamos a ver que el óxido de estaño va a poder comportarse como un ácido o como una base, dependiendo frente a quién reaccione, mientras que el óxido de plomo es netamente básico. El fundamento de este comportamiento lo tenemos con el potencial iónico, que va a ser elevado para los elementos que se encuentren más arriba del grupo por el tamaño más pequeño. En lo que se refiere a los puntos de fusión, para razonar los puntos de fusión tenemos que tener en cuenta la estructura. Aquí el punto de fusión que tenemos para el carbono es el correspondiente al carbono diamante,
que hayamos, en la tabla anterior decía 3550 más o menos, estamos en el orden por encima de los 3000 grados centígrados. Baja, si vamos al silicio, es de 1410, y vamos al germanio de 937. No dejan de ser puntos de fusión elevados. Esto se debe principalmente a que estos elementos se unen mediante enlaces covalentes. Y los enlaces covalentes, cuando estudiamos los sólidos, vimos que las redes covalentes son sumamente fuertes, son enlaces de tipo interatómico de los más fuertes. El enlace covalente estoy hablando, ¿no? Es decir, enlace entre átomo de carbono y átomo de carbono. Por lo tanto, sus puntos de fusión son muy elevados. Cuando pasamos al estaño y al plomo ya tenemos enlace metálico, con lo cual, como el enlace metálico es bastante más débil que el enlace covalente, los puntos de fusión descienden. El cambio que tenemos del estaño 232 y que vuelve a subir al plomo a 328 grados centígrados se debe porque el enlace metálico es un poco más fuerte en el plomo, debido a que en el plomo ya encontramos en el mismo periodo donde se encuentra el plomo, antes de que aparezca el plomo, tenemos a los lantánidos, y el efecto de la contracción lantánida hace que el punto de fusión en el plomo sea un poco más elevado de lo esperado, como ocurre normalmente con la contracción lantánida, que termina modificando muchas de las propiedades o muchas de las variaciones periódicas regulares que podemos esperar en un grupo. En este caso es la responsable de que el punto de fusión descienda para el estaño y vuelva a aumentar levemente para el plomo. Bien, con esto hemos respondido el punto 1 del seminario. No pasa. Ahí está. En el ejercicio 2 ya vamos a comenzar a hablar en particular del carbono, de sus diferencias estructurales de enlace, y vamos a explicar sus propiedades físicas y químicas más sobresalientes. Para ello vamos a... No sé por qué se tilda el... Ahí está. Bien, el carbono se va a presentar entonces como carbono diamante, como carbono grafito y como fulereno, que son sus diferentes variedades. El carbono diamante es la piedra preciosa que conocemos. El carbono grafito lo conocemos porque es la mina del lápiz, y los fulerenos quizás que no son tan conocidos a simple vista, si no estamos acostumbrados a manipularlos. Vamos a hablar primero del carbono diamante. En el carbono diamante, los átomos de carbono se unen mediante enlace covalente formando una red, y fíjense que adoptan la forma tetraédrica, lo que puede observarse en esta imagen. Los átomos de carbono en realidad forman una estructura cúbica centrada en las caras, y en la estructura cúbica centrada en las caras nos queda un hueco tetraédrico donde lo ocupan los átomos de carbono. En realidad, la estructura es cúbica centrada en las caras, y en los huecos tetraédricos se encuentran los átomos de carbono, y que se enlazan con el vecino más próximo, con lo cual cada átomo de carbono está rodeado de otros 4 átomos de carbono, formando los vértices de un tetraedro, y en el interior del tetraedro también tendríamos un carbono. Miremos el de aquí arriba, ese sería un carbono, y aquí serían los 4 vecinos próximos, formando los vértices de un tetraedro, con lo cual el número de coordinación en el carbono diamante sería de 4. Estos enlaces y esta estructura tetraédrica es la responsable de la elevada dureza que tiene el carbono diamante. En una escala de dureza, del 1 al 10, la escala de dureza se conoce como es una escala de Mohs, la forma en la que se mide. El elemento más duro es el 10, y el más blando es el de dureza 1, y justamente el más duro, correspondiente a la escala de 10, es el carbono diamante, que solamente puede ser rayado por otro diamante, mientras que el más blando de todos es el talco. Por lo tanto, el diamante es la sustancia más dura que se conoce. Si hablamos un poco de las propiedades del carbono diamante, vamos a ver que
el carbono diamante no puede conducir la corriente eléctrica, y esto se debe a que los átomos de carbono están ocupando posiciones fijas y no hay electrones deslocalizados que puedan facilitar la conducción de la corriente eléctrica. Sin embargo, el carbono diamante puede conducir muy bien el calor. Es un excelente conductor térmico. Esto se debe a que la molécula se mantiene unida justamente por una red covalente y por lo tanto la energía calórica que se aporta directamente se transfiere mediante el movimiento molecular, movimiento de los átomos a través de toda la estructura del carbono diamante. Esa es la forma entonces en la que se transmite el calor y es la responsable de que sea, bueno, justamente un buen conductor. ¿Qué más tenemos para decir? Respecto de la conducción, entonces conduce la corriente eléctrica, pero no conduce la corriente eléctrica, pero es un buen conductor del calor por el movimiento molecular. Y lo que es sumamente la sustancia más dura que existe. Vamos a ver la estructura del carbono grafito. Fíjense que en el carbono grafito, los átomos del carbono se unen formando ciclos de 6 átomos de carbono, particularmente entonces forma hexágonos. Los hexágonos entonces se unen, se comparten átomos de carbono entre los diferentes hexágonos de forma tal que pueden formarse láminas. Entre las diferentes láminas no existe un enlace covalente. De hecho, la distancia entre láminas es bastante más extensa, más larga que la de un enlace covalente normal. Con lo cual, el carbono grafito entonces solamente presenta enlaces covalentes en sus láminas y entre cada lámina existe un enlace de tipo London. Esta es la principal diferencia, su estructura, que hace que el carbono grafito sea tan blando, por un lado, y que el carbono diamante sea tan duro. En el carbono diamante tenemos, fíjense que enlaces covalentes en todas las direcciones del espacio, mientras que en el carbono grafito no tenemos enlaces covalentes, sino solo tenemos enlaces covalentes en un mismo plano. El carbono grafito se caracteriza porque es un buen conductor de la corriente eléctrica, lo contrario que dijimos recién del carbono diamante. Esto se debe a que tiene electrones deslocalizados en orbitales p, por lo tanto, esos electrones deslocalizados son los que permiten la conducción de la corriente eléctrica. ¿Qué más podemos decir? También uno de los usos que tiene el carbono grafito es que se lo utiliza como un excelente lubricante. De hecho, en las cerraduras, para lubricar cerraduras, una de las aplicaciones es la de utilizar carbono grafito para ello. Bueno, lo utilizamos también para la escritura. Y sus puntos de fusión y ebullición son más bajos que los del carbono diamante, pero tampoco son tan bajos. ¿Pero a qué se debe eso? A que si bien presenta, como dijimos, enlaces de London entre las diferentes láminas, cuando hablamos de la fusión y de la ebullición, necesitamos romper también los enlaces de carbono-carbono en cada lámina. Por lo tanto, también hay que romper algo de enlaces covalentes cuando hablamos del pasaje de la fusión o de la ebullición. Por tal motivo, entonces, sus puntos de fusión son más bajos que los del diamante, pero no tan bajos, ¿sí? Son relativamente altos en comparación con otras sustancias, por tal motivo existe sólido a temperatura ambiente, y eso se debe a que tenemos algo de enlaces covalentes en su estructura. Bien, vamos a ver ahora lo que son los fullerenos. En los fullerenos tenemos a los átomos de carbono organizados de forma esférica o de forma elipsoidal. Para poder formar los fullerenos, los átomos de carbono se unen, por un lado, formando ciclos o anillos de 5 o de 6 átomos de carbono, y a partir de allí estos anillos comienzan a unirse entre sí como si serían, dice la bibliografía, una pelota de fútbol, por ejemplo, como si serían los gajos de una pelota de fútbol. De esta forma entonces forman estructuras de una gran cantidad de átomos de carbono,
múltiplos de 5 o múltiplos de 6, que son principalmente los anillos con los que base para formar estas estructuras. Uno de los más conocidos es el fulereno de carbono 60, que termina siendo una esfera perfecta. Fíjense que es como una pelota de fútbol, es el que tenemos aquí. A partir de allí, bueno, pueden ir formando con mayor cantidad de anillos, y fíjense que la forma se va haciendo más elipsoidal. Para calentar, cuando calentamos en ciertas condiciones el carbono grafito, es factible que puedan llegar a formarse algo de fulerenos. El fulereno existe normalmente en la naturaleza en menor proporción. Cuando encontramos carbono, podemos llegar a encontrar algo de fulerenos, pero en proporciones cuando encontramos, perdón, carbono grafito en yacimientos, podemos encontrar algo de fulerenos en proporciones muy bajas. Se lo ha encontrado en el hollín, por ejemplo, y también, bueno, en algo de depósitos de grafito. La característica de los fulerenos es que son solubles en solventes no polares, como el hexano y el tolueno, mientras que el carbono grafito y el carbono diamante son completamente insolubles porque están formados principalmente por enlaces covalentes. Mientras que los fulerenos se encuentran unidos por fuerzas de dispersión, es decir, por fuerzas de tipo London. Por lo tanto, los fulerenos sí resultan solubles en algún tipo de solvente, en este caso solventes no polares. Repito, mientras que el carbono grafito y el carbono diamante, por su estructura, son directamente insolubles en cualquier tipo de solvente orgánico. También podemos decir que los fulerenos los podemos encontrar en una gran variedad de colores. Para poder producir algo de fulerenos, a temperaturas elevadas, por ejemplo, a temperaturas de más de 10.000 grados centígrados, temperaturas que pueden ser suministradas, dice la bibliografía, por ejemplo, con un rayo láser sobre el carbono grafito, se podría llegar a formar los fulerenos. Pero como les dije, existen en la naturaleza también en menor proporción cuando encontramos los yacimientos, por ejemplo, de carbono grafito. Vamos a hablar de los compuestos más comunes del carbono, que son los carburos, por un lado, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Son los tres compuestos de los cuales vamos a hablar principalmente. Los carburos son los compuestos del carbono que pueden formarlo con diferentes elementos de la tabla periódica, y según con qué elementos los formen, tienen uno u otro nombre, y según con qué elementos los formen, es el tipo de enlace mediante el cual se une a estos elementos. Pueden formarlo con los elementos del grupo 1 y 2 de la tabla periódica, formando carburos que se denominan iónicos o salinos. Pueden formarlo con los elementos de transición de la tabla periódica, y en este caso se denominan carburos metálicos o intersticiales, y pueden también formarlo con no metales, y en ese caso se denominan carburos covalentes o moleculares. Recién yo dije con los que pueden unirse a los alcalinos y alcalinos térreos, y también con el aluminio forman carburos que se denominan salinos o iónicos. Entonces, cuando se unen con los metales de transición, tenemos carburos metálicos o intersticiales, son sinónimos estos dos nombres. El más común que existe es el carburo de tungsteno. Tenemos el carbono con el símbolo químico del tungsteno. También puede emplearse o formarse el carburo de hierro, que se conoce como cementita. Estos carburos tienen la particularidad de que el carbono se encuentra en su estructura, el metal se encuentra formando una red compacta, el metal que se une al carbono, y en los intersticios de esa red metálica termina introduciéndose el carbono para formar justamente el carburo. De allí el nombre de carburo metálico o intersticial, porque en el intersticio se ubican los átomos, en el intersticio de la red del sólido metálico, se ubican los átomos de carbono para formar
justamente la estructura del carburo metálico. Por tal motivo, como la estructura base es una estructura compacta, la que haya adoptado ese metal, estos carburos, por ejemplo, tienen la característica de que pueden conducir la electricidad, justamente. Puede ocurrir que, dependiendo la estructura que forme el metal, en algunos casos el carbono puede ubicarse en el intersticio sin ningún problema, pero a partir de ciertos radios de metales, cuando los radios de los metales son bastante más pequeños, cuando el carburo se introduce en ese intersticio, termina deformando la estructura de ese sólido. Con lo cual, estos carburos este tipo de carburos, que un ejemplo sería el carburo de hierro o cementita, resultan bastante más reactivos que otros carburos intersticiales, donde el radio es bastante más largo y por lo tanto no hay una deformación de la estructura sólida. Los carburos, el carburo de tungsteno tiene una gran aplicación en la industria porque se lo utiliza en muchos elementos, en muchas herramientas de corte, y la cementita es uno de los aditivos que se le agrega al hierro en las aleaciones para hacerlo justamente más duro en los procesos normales. Y dijimos también que, bueno, que no reacciona este carburo con el agua. Los carburos, cuando se unen con metales quería modificar acá. Cuando se unen con metales alcalinos, siempre me como algo, alcalinos térreos y el aluminio, forman los carburos que se denominan carburos salinos o iónicos. El tipo de unión, aquí se indica justamente, es una unión iónica, en la cual, por ejemplo, puede ser el carburo de calcio. Podemos tener al carbono con un estado de oxidación -4, cuando forman los carburos el carbono puede adoptar ese estado de oxidación, o bien -2. En cualquiera de los dos estados de oxidación, este tipo de carburos es el único tipo de carburos que puede reaccionar con el agua. El carburo reacciona con el agua, y si el carburo está con un estado de oxidación -4, forma el hidróxido correspondiente al metal que está unido al carbono y libera metano. Cuando el carburo está formando un compuesto con estado de oxidación, está combinado con un estado de oxidación -2, se combina con el agua para dar el hidróxido correspondiente del metal y acetileno. Sería el ejemplo, por ejemplo, de que esté el carbono combinado con el sodio. El acetileno o etino es una sustancia que se emplea normalmente en las soldaduras. Entonces este carburo sí reacciona con el agua. Por último, cuando se une con no metales o con semimetales, forma los carburos covalentes o moleculares, como su nombre lo indica, y me describe el tipo de enlace mediante el cual está unido al metal, al no metal o semimetal. Un ejemplo es el carburo de silicio, que se caracteriza porque forma redes. El carburo de silicio es una sustancia muy, muy dura que se utiliza como agente de esmerilado y de pulido en muchas aplicaciones metalúrgicas. Y es un producto cerámico de gran importancia industrial. Es el único producto en realidad cerámico que tiene gran importancia, pero es el único producto que tiene gran importancia en la industria cerámica por sus propiedades, además de los óxidos. Y tiene la característica de que no reacciona con el agua tampoco. Es decir, que de los tres, el único carburo que va a reaccionar con el agua es el carburo salino o iónico. ¿Hasta allí me siguen, chicos? Sí, profe. Bien, Sí, profe. Bien, gracias por responder. Continuamos. Ahí está.
Entonces el ejercicio 3 nos preguntaba a qué se denominaba carburo, que ya lo dijimos, al carbono combinado en estado de oxidación -4 o -2, combinado con diferentes elementos de la tabla periódica, según con qué elementos se combina, los podíamos clasificar, y ya dijimos recién cómo reaccionan frente al agua, que los únicos que reaccionan frente al agua son los carburos salinos o iónicos. Los intersticiales no reaccionan y los covalentes tampoco reaccionan frente al agua. Por lo tanto, la pregunta 3 la tenemos ya respondida. Vamos con el ejercicio 4. En el ejercicio 4 en particular vamos a clasificar al carburo de aluminio sabiendo que se descompone con el agua a ebullición para dar hidróxido de aluminio y gas metano. Luego tenemos que responder qué cantidad de carburo de aluminio se necesita para obtener mediante este procedimiento 20 litros de metano medidos a 10 grados centígrados y a una presión de 770 milímetros de mercurio. Bien, tenemos un problema de estequiometría y gases luego de clasificar el carburo de aluminio. Razonemos un poquito la pregunta. Dice que el carburo de aluminio se descompone con el agua a ebullición para dar hidróxido de aluminio y gas metano. Si reacciona con el agua descomponiéndose para dar hidróxido de aluminio y gas metano, ¿qué tipo de carburo será? Miren, por favor, miremos la clasificación de los carburos. ¿Qué tipo de carburo es que reacciona con el agua? Iónico. Un carburo iónico o salino, así es. Bien, entonces lo tenemos ya clasificado, vamos a resolver la segunda parte, para lo cual voy a ver si me permite compartir la pizarra para que resolvamos el ejercicio. Que parece que se desconectó. A ver, la tenía conectada de temprano. Ah, no, sí está. A ver. ¿Dónde tengo? ¿Por qué no me aparece? Acá, ¿no? ¿Por qué no me aparece? A ver, voy a hacer un poquito de ventanas para ver. Si ahora me deja. Ahí está, ahí me apareció. Ahí está. Ahora deberían tener entonces la pizarra visualizando. Leo nuevamente el enunciado. Tenemos clasificado al carburo de aluminio con el agua. Entonces sabemos que el carburo de aluminio, que es el que escribimos aquí, es un carburo iónico. En el carburo de aluminio, entonces el carbono está con estado de oxidación -4, el aluminio tiene su estado de oxidación +3, con lo cual la fórmula química es la que escribimos aquí. Carburo, aluminio subíndice 4, carbono subíndice 3, reacciona con el agua para dar hidróxido de aluminio y metano. Tenemos escrita la reacción química y está ya igualada con sus correspondientes coeficientes estequiométricos. El enunciado me pregunta qué cantidad de carburo de aluminio se necesita para obtener mediante este procedimiento 20 litros de metano medidos a 10 grados centígrados y una presión de 770 milímetros de mercurio. Bien, primero tenemos un problema de gases, por lo tanto tendríamos que sacar el número de moles. El número de moles de metano que queremos obtener, que corresponde a, número de moles es presión por volumen sobre RT, que corresponde a las condiciones de presión y temperatura que me indique el enunciado. Vamos a averiguar entonces cuántos moles de metano. Está igualado esto. Me falta un signo, me parece acá, 4, acá me falta un 3. Creo que está igualada, a ver. 4 de aluminio, 4 de aluminio, 3 de carbono, 3 de carbono, 12 por 2 son 24 hidrógenos, son 3 por 4, 12, y 3 por 4, 12, son 24 hidrógenos y 12 oxígenos. Ahí recién está igualado, me faltaba un 3 adelante del metano. Bien, vamos a sacar entonces, en estas condiciones de presión y temperatura,
cuántos moles de metano corresponden, para luego a partir de allí hacer el cálculo estequiométrico y poder responder la cantidad de carburo de aluminio que necesitamos. Entonces, primero tenemos que hacer el pasaje de unidades, de grados centígrados a Kelvin, estos serían 283 grados Kelvin, y tenemos que pasar esos milímetros de mercurio a atmósfera. Me da 1,013 atmósfera. Bien, entonces vamos a reemplazar 1,013 atmósferas. A ver cómo se ve. Ahí está. 1,013 atmósferas por un volumen de 20 litros dividido 0,082 atmósfera litro sobre Kelvin mol por la temperatura, que serían 283 Kelvin. Kelvin se me va con Kelvin, atmósfera se me va con atmósfera, litro con litro, y me queda mol. A ver cuántos moles de metano nos da. ¿Cuántos moles les da, chicos? 0,87. 0,87%. 0,873 moles. Es decir, que en otras palabras, el enunciado nos está preguntando. El enunciado nos está preguntando la cantidad de carburo de aluminio que necesitamos para obtener 0,873 moles de metano. Ahora no nos queda más que hacer la regla de 3, correspondiente a la estequiometría de la reacción. Vamos a sacar entonces la masa molar del carburo de aluminio, y no necesitamos la masa molar, perdón, podemos hacerlo mol a mol en realidad. La estequiometría de la reacción nos dice que un mol de carburo de aluminio produce 3 moles de metano. Si queremos obtener 0,873 moles de metano, necesitaremos X moles de carburo de aluminio. ¿Cuánto nos da ese X? ¿Qué cantidad? 0,29, bien. 0,29 moles de carburo de aluminio. Bien, entonces la respuesta sería que necesitamos 0,29 moles de carburo de aluminio, y si querríamos llevar esto a gramos, la masa del aluminio es 26,98, podríamos poner 27, sería 4 por 27, más 12 por 3, la masa molar del carburo de aluminio es 144, por los 0,29 me da 41,76 gramos. Entonces, esto en gramos es 41,76 gramos de carburo de aluminio. Un problema sencillo de estequiometría de química 1, ¿sí? Estequiometría mezclada con gases. ¿Alguna duda hasta allí, chicos? Estimo que no, si no me contestan. Continúo. Bien, gracias por contestar, chicos. Entonces, vuelvo a la presentación. Estoy compartiendo bien. Voy a poner ahí. Continuemos. Vamos a continuar hablando de otro de los compuestos importantes
del carbono, que es el monóxido de carbono. El monóxido de carbono es uno de los pocos compuestos, como dijimos al principio, donde el carbono presenta estado de oxidación +2, que dijimos que es poco común para los elementos que se encontraban arriba del grupo. En la estructura de Lewis, del monóxido de carbono, ustedes la hicieron de hecho porque es uno de los ejercicios en el seminario de enlace covalente, tiene la particularidad de que el carbono tiene, y el oxígeno, cada uno tiene un par sin compartir, y el enlace que los une a ambos, dice la bibliografía que es un enlace de aproximadamente, tiene una longitud aproximada de un enlace triple. Eso se debe a que existe un enlace doble entre el carbono y el oxígeno, y el tercer enlace en realidad es un enlace dativo, donde el oxígeno es quien está aportando el par de electrones al carbono. Porque si ustedes cuentan, bueno, acá el carbono alrededor tiene sus 4 electrones, pero la longitud del enlace, el hecho experimental, la medición experimental, esta longitud de enlace me permite evidenciar que en realidad hay un enlace doble carbono-oxígeno y un enlace dativo del oxígeno al carbono, lo cual no es muy común porque el oxígeno es más electronegativo que el carbono, pero para poder satisfacer sus, para poder completar el octeto en ambos elementos, terminan uniéndose de esa forma. De hecho lo estudian como una particularidad ustedes en el enlace covalente, por la diferencia que había entre las densidades de carga en la molécula. Las densidades de carga, las densidades electrónicas en la molécula, no densidades de carga, densidades electrónicas. Bien, tenemos entonces esta estructura para el monóxido de carbono. Es un gas inodoro y sumamente venenoso. Es sumamente venenoso porque reemplaza fácilmente al oxígeno en la hemoglobina. Como lo reemplaza fácilmente, en realidad es bastante más afín, como es más liviano, es bastante más afín a la hemoglobina que lo que es el oxígeno, aproximadamente unas 300 veces más afín a la hemoglobina que lo que es el oxígeno. Ese es el motivo por el cual a bajas concentraciones una persona puede llegar a intoxicarse con monóxido de carbono. Es tan afín a la hemoglobina que termina reemplazando la hemoglobina, que es uno de los componentes de la sangre, el encargado de transportar el oxígeno hacia los pulmones, y a partir de allí que se distribuye a todas las células del cuerpo. Con lo cual, cuando reemplaza el oxígeno de la hemoglobina comienza a transportar monóxido de carbono y no oxígeno, entonces deja de llegar oxígeno a las partes a nuestro cuerpo, al cerebro y a las diferentes células de nuestro cuerpo, con lo cual la persona termina, si no se restablece la hemoglobina transportando oxígeno, la persona puede llegar a morir. ¿Sí? Este es uno del motivo por el cual se produce la intoxicación con monóxido de carbono. En la industria, lo que dice también la bibliografía, que en concentraciones muy elevadas el monóxido de carbono es un gas entonces sumamente en concentraciones bajas en el ambiente, pero elevadas en nuestra sangre, para que quede claro, elevadas en nuestra sangre cuando entra la hemoglobina, termina siendo un gas venenoso, pero lo que dicen los últimos estudios es que las neuronas necesitan pequeñas concentraciones de monóxido de carbono para poder cumplir con su función, con lo cual entonces en nuestro cuerpo es deseable, pero en proporciones muy, muy, muy bajas a los fines de cumplir con estas funciones que realizan ciertas neuronas del cerebro. Es un agente a nivel industrial, es un agente reductor muy fuerte. ¿Por qué es un agente reductor? Porque se va a oxidar con facilidad de su estado de oxidación +2, que es en el que se encuentra, a su estado de oxidación +4. Entonces el monóxido de carbono se oxida a dióxido de carbono y a costa de oxidarse reduce fácilmente a otra sustancia. Por tal motivo, por ejemplo, se lo puede utilizar en la metalurgia del hierro, justamente para poder obtener el hierro puro a partir del óxido de hierro, mediante la reacción que vemos aquí. El trióxido de hierro con el monóxido permite obtener el hierro fundido y se libera dióxido de carbono. Combinado con el hidrógeno forma una mezcla que es el puntapié para muchos procesos industriales de sustancias orgánicas, que se conoce como gas de síntesis. La mezcla de monóxido de carbono con hidrógeno se llama gas de síntesis,
puede producir, permite producir metanol, que es este compuesto que tenemos aquí, y a partir de la producción de metanol pueden formarse otro tipo de otros productos de tipo orgánico. Quienes estudiaron y quienes hicieron la unidad de complejos de este curso de Química 2, saben que el monóxido de carbono también es un ligando, tiene una gran facilidad para unirse a los metales de transición, formando compuestos químicos que se denominan compuestos de coordinación o complejos, porque justamente tiene un par de electrones para comportarse como una base de Lewis, y unirse a los metales de transición que tienen orbitales D disponibles para recibir ese par de electrones mediante lo que dijimos, enlaces dativos o enlaces coordinados. Entonces se puede unir fácilmente con los metales de transición por tal motivo. Tenemos aquí el esquemita. No sé por qué se tilda cuando... Ahí está. Tenemos en realidad aquí el esquemita de lo que ocurre cuando el monóxido de carbono, que se va a producir de cualquier proceso de combustión en un domicilio. El monóxido de carbono se puede producir de cualquier proceso de combustión con escasa cantidad de oxígeno o una combustión incompleta. Puede ser en la hornalla de la casa, por tal motivo tenemos siempre que controlar que la llama esté azul en la hornalla de la casa. Cuando tenemos cualquier tipo de estufa donde se esté entrando en combustión algún hidrocarburo, ya sea una estufa a gas o una estufa a leña, va a haber producción de monóxido de carbono cuando las condiciones de oxígeno no sean las correctas o las suficientes para que eso ocurra. Como dijimos, es un gas que no puede percibirse mediante el olfato, por lo tanto, una persona no puede darse cuenta de que está en un ambiente con elevadas concentraciones de monóxido de carbono. Entonces comienza a aspirar el monóxido de carbono, que como dijimos, fácilmente o en bajas concentraciones ambientales, basta con bajas concentraciones ambientales para que pueda reemplazar ya al oxígeno de la hemoglobina. Entonces ingresa a los pulmones, que es el primer lugar donde se distribuye al resto del cuerpo, y a partir de allí puede llegar a través de la hemoglobina por la sangre al cerebro de una persona, que termina entonces intoxicada por monóxido de carbono y se puede morir justamente por hipoxia, que es la falta de oxígeno en el cerebro. Esa es una de las causas de muerte del monóxido de carbono, y de allí la importancia de mantener los ambientes bien ventilados y todas las recomendaciones que se hacen, sobre todo en esta época del año, donde uno comienza a hacer más frío y comienza a calentarse en la casa con los diferentes dispositivos que uno tiene, ¿sí? Entonces cuando hay este tipo de dispositivos de calentamiento, una garrafa, leña, gas natural, hay que tener carbón, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y mantener siempre algo de los ambientes ventilados. Otro de los compuestos importantes del carbono es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiene una estructura que también la estudiamos cuando vimos enlace covalente. Es una estructura que tiene una geometría lineal, una geometría lineal tanto electrónica como molecular. Es una molécula no polar, es el gas que nosotros eliminamos al respirar. Es un gas bastante denso, bastante más denso que el aire, con lo cual, por su comportamiento y por ser tan denso, tiene una serie de propiedades. Dentro de estas propiedades es que se lo puede utilizar como un agente extintor en combustibles para fuegos de combustibles líquidos o fuegos de tipo B, que se llaman, donde el combustible es, por ejemplo, una pintura, un aceite. Se puede utilizar dióxido de carbono como agente extintor, también para fuegos de tipo eléctrico, que son los fuegos que pueden llegar a originarse por un cortocircuito. Es factible utilizarse el dióxido de carbono como agente extintor. A nivel industrial tiene un gran uso, se lo puede emplear como refrigerante y también se lo emplea para carbonatar las bebidas. De hecho, lo que se incorpora a las bebidas gaseosas para que tengan gas, como uno dice en las bebidas gaseosas, es dióxido de carbono. La soda tiene dióxido de carbono y todas las bebidas gaseosas que nosotros conocemos tienen dióxido de carbono disuelto.
disuelto en ciertas condiciones para facilitar la disolución del gas en el líquido, como ya estudiaron en Química 1, conforme a lo que indica la ley de Henry, ¿sí? Entonces, cuando uno ve que una gaseosa se rebalsa, diría uno, en un día de mucho calor, es porque tenemos, recordemos que a medida que la temperatura asciende, tenemos una menor disolución del gas en el líquido, con lo cual uno puede llegar a destapar una botella de gaseosa un día de mucho calor, y si no estaba en la heladera esa botella de gaseosa, termina rebalsándose porque sale todo ese dióxido de carbono que dejó de solubilizarse en el líquido por las temperaturas, sale al ambiente, ¿sí? Podríamos decir. O necesita salir del envase, por eso esa reacción de que se puede llegar a rebalsar una botella de gaseosa. Se lo emplea en una serie de procesos y se lo obtiene también industrialmente, como por ejemplo en la fabricación de amoníaco, de algunos metales. Es un producto de la fermentación del azúcar, porque muchas bacterias degradan la materia fermentadora, ¿sí? Que intervienen en el proceso del azúcar, degradan la materia orgánica en condiciones de oxígeno, y resultado de esa degradación eliminan el dióxido de carbono. Es el producto de cualquier combustión completa. Cuando hay una cantidad suficiente de oxígeno en el ambiente, cuando hay cantidades insuficientes se forma el monóxido de carbono, y cuando hay cantidades suficientes de oxígeno, lo que se forma es dióxido de carbono. El dióxido de carbono para nosotros no es un gas tóxico, mientras que el monóxido de carbono sí lo es. Tiene que ver su estructura y tiene que ver su estructura y tiene que ver la masa que tiene la molécula, donde el monóxido de carbono es mucho más liviano, y es por ese motivo también que es más afín que el oxígeno a la molécula de hemoglobina. La molécula de hemoglobina es una molécula compleja, donde para unirse necesita un par de electrones que lo tiene el monóxido de carbono, por tal motivo dijimos también que era un ligando, ¿sí? Y allí entonces que uno sea tóxico y que el otro óxido no lo sea, el dióxido de carbono. Dijimos que no es un gas tóxico para nosotros porque si estamos en un ambiente con elevadas concentraciones de dióxido de carbono, más allá de poder sentir quizás que cierta pesadez en el ambiente, no vamos a tener una consecuencia como la del monóxido de carbono. No obstante, las grandes emisiones de dióxido de carbono al ambiente externo ha contribuido a que se empeore un problema ambiental, que es el cambio climático. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que se conoce. ¿Qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero es un efecto natural que tiene la Tierra, que permite mantener la temperatura. Nosotros tenemos aquí, a mano izquierda, tenemos representado lo que sería el efecto invernadero normal. Tenemos la superficie terrestre, tenemos la atmósfera con sus diferentes capas. Dentro de estas capas de la atmósfera hay una elevada concentración de ciertos gases, justamente que se denominan gases de efecto invernadero. La función de estos gases es que una vez que la radiación solar ingresa y llega hasta la superficie terrestre, parte de la misma es absorbida por la superficie terrestre y parte es reflejada. De las radiaciones que son reflejadas, algunas pueden llegar a salir de esta capa de la atmósfera y otras son nuevamente reflejadas y vuelven a la superficie terrestre. El hecho de que las radiaciones más atenuadas, pero sean nuevamente reflejadas y vuelvan a la superficie terrestre, es la función que cumplen los gases de efecto invernadero. Gracias a que existe esta capa de gases de efecto invernadero, es factible la vida en la Tierra. Si los gases de efecto invernadero, si no existiría la capa o no existiría el efecto invernadero en la Tierra, las temperaturas serían de aproximadamente menos 20, menos 40 grados centígrados y no sería posible la vida. Entonces, la función de los gases de efecto invernadero es justamente retener algo más de radiaciones solares, lo que hace que la temperatura media en la superficie de la Tierra sea de unos 14 grados, temperatura media estoy diciendo, en invierno tenemos temperaturas más bajas, en verano temperaturas más elevadas, una temperatura promedio de 14 grados centígrados,
con lo cual es factible la vida en la superficie terrestre. Hacen el efecto similar a lo que haría un pequeño invernadero donde tenemos un vidrio que retiene la radiación solar, ¿sí? Por eso se denomina efecto invernadero. El efecto invernadero es un efecto natural, como dijimos, que permite justamente la vida en la Tierra. Debido a las actividades del hombre, como recién dijimos, actividades industriales, los procesos de combustión, que se emiten en condiciones de combustión completa, se emiten grandes cantidades de dióxido de carbono. No es solamente el dióxido de carbono, el gas de efecto invernadero, existen otros gases como el metano o el monóxido de dinitrógeno. Pero nosotros estamos hablando específicamente del dióxido de carbono ahora. Entonces, dentro de las actividades del hombre, existen muchas actividades que emiten entonces gases como el dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, lo cual ha provocado que la concentración de gases de efecto invernadero normal que tiene la superficie terrestre termine siendo incrementada. Ya no tenemos la concentración original de estos gases, sino que tenemos una concentración mayor de gases de efecto invernadero que la normal. Y uno de los gases, o el gas tipo de efecto invernadero, es el dióxido de carbono, que se emite de procesos de combustión en forma natural, de la combustión de un volcán, y de la combustión de un bosque nativo. Cuando hay un incendio forestal se va a emitir dióxido de carbono, y de todo proceso de combustión de que venga de la mano del hombre, ¿sí? La quema de carbón para producir energía, la quema de cualquier combustible fósil para producir energía, produce dióxido de carbono. Por tal motivo, la concentración de gases de efecto invernadero, en este caso de dióxido de carbono, al igual que otros gases que provienen de otras actividades del hombre, se ha incrementado por encima de lo normal. Por este motivo, parte de las radiaciones que eran reflejadas ahora se reflejan mucha mayor cantidad de radiaciones y vuelven a la superficie terrestre que las que ocurrían originalmente, porque hay más gases ahora que cumplen la función de un invernadero. Por lo tanto, se retienen más las radiaciones solares, y este es el motivo por el cual la temperatura media de la Tierra está subiendo, y este es el motivo, y este es el origen del problema ambiental que se conoce como cambio climático. Este aumento de las temperaturas medias de la Tierra, que trae una serie de consecuencias que uno termina viéndolas en los medios de difusión, ¿sí? Que se derritan más fácilmente los hielos polares, sequías, cambios climáticos bastante extremos, inundaciones, sequías por un lado y por otro lado inundaciones. Bueno, todo esto viene asociado a este cambio de clima que está ocurriendo a nivel global, y que es consecuencia de lo que dicen los científicos, de la concentración de gases de efecto invernadero por encima de lo normal. Uno de esos gases, el dióxido de carbono. ¿Sí, chicos? Bien. El ejercicio 5 nos pedía que hablemos justamente del monóxido de carbono y del dióxido de carbono. Tenemos que escribir sus estructuras de Lewis, indicar sus propiedades, explicar la importancia de los gases, de los óxidos en el efecto invernadero, sería la implicancia del dióxido de carbono en el efecto invernadero. El monóxido de carbono no interviene en el efecto invernadero, solo el dióxido de carbono, pero el monóxido de carbono en la atmósfera fácilmente se oxida con el oxígeno del aire al dióxido. Y ve la toxicidad de los mismos. Ya dijimos que el dióxido no es tóxico en un ambiente laboral, pero el monóxido sí lo es, y recién lo explicamos, y también ya dijimos algunas de sus aplicaciones industriales de cada uno, ¿sí? Que son insumos para algunos procesos, o que se lo emplea, o los diferentes usos que se los emplea, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, profe. Bien, continúo. Vamos a hablar ahora del silicio, el siguiente elemento. Como les dije cuando comenzamos con la parte de los grupos, gracias por responder, Juan Pablo, esta parte de química, habrán visto que tiene mucha información. Tratamos de resumir lo más importante o lo más relevante, pero es mucha información porque hay muchas aplicaciones de los diferentes elementos, ¿sí? Vamos a hablar ahora de lo que es el silicio. El silicio dijimos que es el segundo elemento abundante en la superficie terrestre.
A nivel industrial se lo puede utilizar, tiene aplicaciones electrónicas, se lo utiliza. El silicio dijimos que lo consideramos un metaloide, no llega a ser un metal por su baja conductividad eléctrica. Sin embargo, nosotros estudiamos el silicio cuando hablamos de los semiconductores y estudiamos el enlace metálico, allí hablamos del silicio. Vamos a ver entonces que tiene ciertas aplicaciones electrónicas, en dispositivos electrónicos, en células fotovoltaicas, tiene sus aplicaciones. Y dijimos también que en la superficie terrestre es el segundo elemento más importante, luego del oxígeno, que lo vamos a encontrar principalmente en los silicatos, y vamos a ver que existe una gran variedad de silicatos que podemos llegar a encontrar del silicio, ¿sí? Entonces, ya dijimos sus aplicaciones, en este caso en dispositivos eléctricos, en computadoras, en otros tipos de artefactos electrónicos. Para utilizarlos en dispositivos eléctricos se los requiere con un elevado grado de pureza. Vamos a ver enseguida cómo es el proceso de purificación. Y cuando estudiamos nosotros el enlace metálico, vimos que el agregado de pequeñas cantidades de impurezas al silicio, que era un semiconductor, y también al germanio, nos implicaba una elevada modificación de la conductividad. Por lo tanto, en algunos dispositivos, como lo necesitamos justamente que no conduzca la corriente eléctrica, sino con otros fines, es necesario utilizarlo ultra puro, y tiene un proceso de purificación en particular. En otros casos necesitamos aprovechar su característica de semiconductor y agregamos impurezas para mejorar esa conducción. Como vimos, esas impurezas podían ser de elementos que tengan un electrón más, de sus vecinos de la tabla periódica con un electrón más, es decir, del grupo 15, y también elementos de grupo con un electrón menos, que sería del grupo 13 de la tabla periódica. Si el elemento es el grupo 15, tenemos electrones extras dentro de esa estructura, y si el elemento tiene un electrón menos, tenemos huecos positivos, que son los que terminaban facilitando la conducción eléctrica. Eso lo estudiamos cuando estudiamos el enlace metálico y los semiconductores. Ay, no puedo pasar, no sé por qué se tilda. Ahí está. Bien. Para obtener silicio, partimos del óxido de silicio, del dióxido de silicio, que dijimos que es una de las formas de encontrar el silicio en la superficie terrestre, que era uno de los componentes de la sílice, uno de los componentes principales de la arena. En presencia de coque o carbono, el silicio, que está en estado de oxidación +4, se reduce fácilmente a silicio líquido y forma monóxido de carbono, que será empleado o aprovechado en otros procesos o en el mismo proceso, porque puede continuar el óxido de carbono oxidándose y reduciendo un poco más a otro elemento. Si tenemos que obtenerlo ultra puro, se lo hace reaccionar con cloruro de hidrógeno gaseoso, y el cloruro de hidrógeno gaseoso permite obtener el clorosilano. Clorosilano, y se libera algo de hidrógeno. Esta reacción permite, se destila, este producto de reacción se destila, y muchas veces hasta obtener el silicio de la forma más pura posible. La reacción inversa es espontánea, con lo cual, una vez que se logra el grado de pureza deseado, se produce la reacción espontánea y se extrae finalmente el silicio. La reacción es espontánea a 1000 grados centígrados, con lo cual, una vez que se obtiene el clorosilano, se realizan las reacciones sucesivas y la destilación correspondiente para purificar lo más posible al silicio. Se revierte la reacción para poder extraer finalmente el silicio en las condiciones de pureza deseada. Otra forma de obtenerlo puro es mediante el proceso de fusión zonal o la refinación por zonas.
En el proceso de la refinación por zonas tenemos aquí un esquema donde se hace pasar la barra de silicio a través de una bobina eléctrica. La bobina va recorriendo la barra de silicio o el lingote de silicio de izquierda a derecha, es decir, que el lingote de silicio va pasando a través de la bobina de derecha a izquierda. Lo que se realiza en este proceso de fusión es aprovechar la propiedad de que el silicio impuro, las impurezas en realidad del silicio, son mucho más solubles en el silicio cuando el silicio se encuentra en estado líquido. La bobina eléctrica entonces permite brindar una temperatura suficiente para que en ese sector el silicio se encuentre en estado líquido, con lo cual a medida que va atravesando, avanzando la bobina, y la barra de silicio va atravesando esa bobina, una vez que atraviesa la bobina, las impurezas terminan siendo retenidas en la zona donde el silicio se encuentra líquido. Van migrando las impurezas a la zona donde el silicio se encuentra líquido, que sería la zona que está atravesando justamente la bobina. Y una vez que pasa la bobina, la barra de silicio sale pura. Entonces, como podrán ver acá, este sector, el que se encuentra aquí a la derecha, es la barra de silicio que aún no pasó por la bobina, que presenta impurezas. Lo que pasa por la bobina se encuentra en estado líquido, entonces termina concentrando cada vez más las impurezas, y lo que sale de la bobina ya sale puro, porque las impurezas migraron a la parte líquida de esa barra de silicio. Entonces, a medida que el lingote de silicio va atravesando la bobina, las impurezas terminan concentrándose en una región, de forma tal que cuando termina de atravesar toda la barra de silicio esta bobina, hay un sector de la bobina que se encuentra completamente puro y hay otro sector que contiene todas las impurezas concentradas. Entonces lo que se hace es cortarle ese sector con impurezas y aprovechar el silicio ultra puro que logró purificarse para las aplicaciones que sean necesarias. Como para que te tengan una idea, el precio del silicio normal cuando se obtiene con una pureza del 98%, y cuando uno lo necesita ultra puro, como en un proceso de este tipo, el precio aumenta unas 1000 veces. Y solamente este proceso consiste en llevarlo del 98% a un grado de pureza mayor, del 99, 99,9%, 99,8%, dependiendo de la eficiencia del proceso y cuántas veces se termina haciendo pasar la bobina, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? El proceso de fusión zonal o refinación por zonas son sinónimos como proceso de purificación de silicio, se llaman es el mismo nombre, digamos. ¿Se entendió el proceso? Bien, gracias Lucas por responder. Bien. A ver. Bien, entonces nos tenemos que escribir acá las reacciones de obtención del silicio y de su refinamiento. Son las dos reacciones químicas que vimos aquí anteriormente. La primera es la reacción de obtención del silicio y la segunda y tercera son las reacciones de su refinación. Dijimos que el motivo por el cual es necesario obtenerlo completamente puro es que el agregado de pequeñas impurezas modifica significativamente la conductividad eléctrica, como lo estudiamos ya en el enlace metálico. Por tal motivo, en algunas aplicaciones electrónicas o en dispositivos electrónicos es necesario que se encuentre sumamente puro para evitar justamente la elevada conductividad. ¿Sí? Y esto responde entonces a la pregunta de por qué se debe obtener silicio ultra puro para aplicaciones electrónicas. O sea que tenemos respondido ya el ejercicio 6 del seminario. El ejercicio 7 dice, lo vamos a resolver ahora, tenemos un cristal del elemento semiconductor germanio, que es el otro elemento luego del silicio de la tabla periódica, y algunos de los átomos de germanio fueron reemplazados por átomos de fósforo. Con lo cual el germanio tiene un exceso de electrones de 1 por 10 a la 18 electrones por centímetro cúbico. Fíjense entonces que tenemos, recordemos un poco el enlace metálico, ustedes que tienen fresquito porque no hace mucho rindieron el parcial.
Habíamos estudiado que tanto el silicio como el germanio eran semiconductores y que podíamos agregar impurezas de elementos del grupo 15 o del grupo 13 para modificar su conductividad y mejorarla, en este caso, pequeñas cantidades. En este caso entonces tenemos al semiconductor germanio, al cual se le agregaron impurezas de fósforo, generándole un excedente de electrones de 1 por 10 a la 18. La primera pregunta es, ¿de qué tipo de semiconductor se trata? Los tipos de semiconductor que habíamos estudiado eran de tipo P y de tipo N. A ver, yo voy a ir cargando los datos en la tablet para poder resolver el ejercicio, y ustedes vayan pensando qué tipo de semiconductor es. Y de paso quiero controlar la resolución. ¿Qué tipo de semiconductor será germanio con impurezas de fósforo? Miren la tabla periódica, por favor. Fíjense dónde está el germanio. Y fíjense, recordemos que silicio y germanio eran semiconductores intrínsecos, ¿sí? Y fíjense en qué grupo se encuentra el fósforo y me dicen qué tipo de semiconductor es. No tengo hora. ¿Qué tipo de semiconductores, chicos? Había dos opciones, tipo N o tipo P. Tipo N, profe. Tipo N, así es, era un semiconductor de tipo N. Decíamos que era de tipo N porque el elemento que se agrega en pequeñas proporciones tiene un electrón de valencia de más que el semiconductor intrínseco. En este caso el fósforo tiene 5 electrones de valencia y el germanio tiene 4. Entonces ese excedente de electrones, electrón más, que se agrega en pequeñas proporciones, esa cantidad de fósforo, en este caso que se va a agregar en pequeñas proporciones, termina generándole excedentes de electrones, que son los que facilitan la conducción eléctrica, y lo habíamos fundamentado por el diagrama por la teoría de bandas, ¿sí? Bien, entonces lo que me dice aquí es que agregamos tanta cantidad de fósforo que termina generando un exceso de 1 por 10 a la 18 electrones por centímetro cúbico. En otras palabras, lo que me está diciendo este exceso de electrones, me está diciendo cuántos electrones me están sobrando, además de los electrones que tenía originalmente el germanio. En otras palabras, esta cantidad de electrones me está indicando cuántos átomos de fósforo hemos agregado, porque por cada átomo de fósforo que hemos agregado, tenemos un electrón más, o sea, un electrón en exceso más. Y si en total hay un exceso de 1 por 10 a la 18 electrones, quiere decir que porque cada átomo de fósforo que yo agregué, me generó el exceso de un electrón. En total, entonces, agregamos 1 por 10 a las 18 átomos por centímetro cúbico de fósforo. Para eso me sirve también ese dato. Bueno, me preguntaba el tipo de semiconductor y el porcentaje en masa del fósforo. Y me dan la densidad del germanio de 5,36 gramos por centímetro cúbico. Bien. Voy a compartir la pizarra. ¿Y qué pasó acá? Ahí está. Bien. Tenemos entonces al germanio con impurezas de fósforo, que resulta, voy a poner con otro color, que es un semiconductor de tipo P. El fósforo tiene 5 electrones de valencia y el germanio tiene 4 electrones de valencia. Entonces, cada
átomo de fósforo que agregamos aporta un electrón de excedente. Por lo tanto, el número de electrones en exceso no es ni más ni menos que el número de átomos de fósforo que ingresaron. ¿Eso lo entienden, chicos? ¿Están de acuerdo con eso? Esto es porque tiene un electrón más que el germanio. Por eso es un excedente. Cuando agregamos las impurezas, entonces, a esta masa o a este cristal de germanio, reemplazamos átomos de germanio por átomos de fósforo. Se fueron átomos de germanio y agregamos átomos de fósforo, de forma tal que, como el átomo de fósforo, los átomos de fósforo tienen un electrón más, terminan generando un excedente de electrones. Por cada átomo de fósforo que ingresa y que reemplaza a un átomo de germanio, tenemos un electrón de más. Por lo tanto, si tenemos un excedente de 1 por 10 a la 18 electrones, en otras palabras, en exceso de electrones, en otras palabras, quiere decir que ingresamos 1 por 10 a la 18 átomos de fósforo por centímetro cúbico, ¿no? ¿Eso lo ven, chicos? ¿Sí? ¿Lo ven, chicos? ¿Me van siguiendo? Ahora, Sí, profe. bien, gracias Virginia por responder. Bien, entonces en este cristal de germanio, y gracias Juan Pablo, en este cristal de germanio se va a modificar la masa, porque no únicamente hay una modificación en la cantidad de electrones, sino que hay una diferencia de masa entre los dos átomos que ingresan. Entonces, la masa del fósforo que entra es igual al número de átomos de fósforo por la masa molar, la masa de un mol de átomos de fósforo, uso la A de masa molar, sobre el número de Avogadro. ¿Sí? Porque acá voy a poner la masa en gramos. Si no, tendría que poner la masa en UMA, la masa atómica en UMA directamente, y no uso el número de Avogadro. Esto es entonces 1 por 10 a la 18 átomos de fósforo por la masa molar del fósforo es de 31 gramos mol, o sea que aquí es 31 gramos mol, sobre el número de Avogadro. Esto me da que la masa total de fósforo que ingresa es de, ¿pueden hacer el cálculo por favor? 5,14 por 10 a la menos 5. Así es. 5,14 por 10 a la menos 5 gramos. Esto sería entonces los gramos que ingresan de fósforo, ¿sí? Cuando ingresa esta cantidad de electrones, de esta cantidad de átomos de fósforo, reemplazando a átomos de germanio. Los átomos de germanio se fueron. Lo vamos a calcular de la misma forma. La masa de germanio que sale va a ser el número de átomos de germanio por la masa relativa del germanio
sobre el número de Avogadro, o sea, 1 por 10 a las 18 átomos. La masa molar del germanio es de 72,61 gramo mol. Entonces esto es 72,61 gramo mol sobre el número de Avogadro, que es 6,02 por 10 a la 23. Acá yo no le puse las unidades, tendría que haber puesto, bueno, es átomo por mol, así mol se me va con mol y átomo se me va con átomo. Acá sería igual. Átomo por mol, átomo se me va con átomo y mol con mol, ¿no? Entonces, la masa de germanio que sale nos va a dar, ¿cuánto nos va a dar? ¿Cuánto les da ese cálculo? 6,70 por 10 a la menos 22. ¿Sí? A mí no me da así. A ver. 1,2 puede ser, profe. Sí, así me da 1,2 por 10 a la menos 4. Y a mí también. Me olvidé de poner un por, profe. Ah, 1,2 por 10 a la menos 4 gramos. Esa sería la masa de germanio que sale. Fíjense como el germanio, los átomos de germanio tienen mayor masa, entonces va a haber una diferencia de masa. La diferencia de masa está dada por la masa del fósforo que entra menos la masa del germanio que sale. Es decir, los 5,14 por 10 a la menos 4 gramos menos el 1,2 por 10 a la menos 4 gramos. ¿Cómo? Vamos a poner con otro color. La masa del germanio es mayor que la masa del fósforo. Esto me va a implicar que una vez que reemplace con átomos de fósforo, ese cristal de germanio va a tener una menor masa por unidad de volumen, porque estoy reemplazando por átomos más livianos, ¿sí? Ahí está el resultado que puso justo Lucas. Entonces, esto implica que la densidad de ese cristal va a disminuir. ¿Sí? Porque estoy reemplazando por átomos más livianos. Este delta de masa me da entonces, voy a volver al color anterior, mejor. ¿Cuánto les da el delta de masa? Me va a dar con un signo menos. La masa del fósforo, ¿yo qué puse? Ah, sí, está elevada a la menos 5, perdón. Es que, perdón, sí, a la menos 5, gracias por indicarme, Facundo. Ahí yo cometí un error con el menos 4, Juan Pablo. Sí. Yo cometí un error cuando pasé. Menos 6, profe. Sí, menos 6 por 10 a la menos 5. ¿Sí? 6,86. Sí. Bien, vamos a ponerlo completo con decimales. Voy a ponerlo más abajo. Esa diferencia de masa entonces es menos 6,86, ¿no? Sí, profe. Bien, por 10 a la menos 5 gramos. Estos son los gramos de germanio que se van. Son los gramos de germanio que se van. ¿Sí? Porque estamos reemplazando y estamos colocando impurezas. Con lo cual hay que sacar ahora una nueva densidad, para poder sacar ese porcentaje que me pide el enunciado, tenemos que sacar una nueva densidad de este cristal, que ahora este cristal tiene germanio y tiene fósforo, con lo cual la densidad del cristal de germanio y fósforo es igual a la densidad original que tenía el cristal cuando había únicamente germanio, menos este delta de masa, que en realidad lo hicimos colocamos
a medio, porque estos eran átomos, yo acá me comí el centímetro cúbico, estos eran átomos por centímetro cúbico. Acá vamos a poner entonces, esto era por centímetro cúbico el dato, ¿sí? Con lo cual, este resultado es por centímetro cúbico, por lo tanto, reemplazando, voy a hacerlo acá abajo, porque se me está por superponer, me va a quedar que la densidad del germanio, que era 5,36 gramos por centímetro cúbico, menos los 6,91 por 10 a la menos 5 gramos por centímetro cúbico, me da una nueva 6,91, 6,86, perdón. 6,86 me da una nueva densidad para ese cristal que ahora tiene impurezas de germanio con impurezas de fósforo. Esto me da 5,36 gramos por centímetro cúbico. Así es, 5,35, 5,36. Lo redondeé porque era 35,9 me daba. Lo redondeé a 5,36 gramos por centímetro cúbico. ¿Sí? Ahora, en esta nueva densidad que tiene ese cristal, me representa el 100%. Dentro de esta densidad, lo que hay de fósforo es la masa que calculamos inicialmente. Es esto. Esta es la masa de fósforo que está dentro del cristal. Me voy a poner con otro color. Esto es lo que está dentro del cristal. Por centímetro cúbico, ¿sí? Yo donde omití los centímetros cúbicos era acá, donde omití la cantidad de átomos, ¿sí? Pero creo que no se han mareado con eso, porque simplemente es que todas las unidades que estuvimos viendo y los gramos estaban referidos al centímetro cúbico. Entonces ahora en esta densidad de 5,36 gramos por centímetro cúbico que tenemos, este es el total, la totalidad de gramos por centímetro cúbico me representa el 100%. Dentro de estos 5,36 gramos hay 5,14 por 10 a la menos 5 gramos que son de fósforo, y lo que me pregunta justamente el enunciado es el porcentaje, el porcentaje en masa del fósforo, ¿sí? Entonces, los 5,36 gramos por centímetro cúbico me representan el 100%, y lo que tenemos de fósforo en esa masa, que es el 5,14 por 10 a la menos 5 gramos por centímetro cúbico, serán un X%. A ver cuánto les da. ¿Cuánto les da ese porcentaje, chicos? $9,5, así es, por 10 a la menos 4. Sí, 9,6 me da a mí. Pero sí, estamos ahí. Quería colocar acá densidad, me comí la D de densidad. Ahí está. Estamos con verde. Entonces es 9,6, 9,5, me dice acá Juan Pablo, por 10 a la menos 4%. Este es el porcentaje de fósforo en masa que tiene este cristal. Y sería la respuesta. Me pide el punto, ¿sí? ¿Se entendió, chicos?
Bien, sí me dice Juan Pablo y sí me dice Facundo y también Ignacio me dice que sí. Bien, vamos a continuar entonces con los compuestos más comunes del silicio, que son los silicatos, para lo cual les pido que no, y Lucas también me dice que sí, Facundo, que no desesperen con las estructuras que voy a dibujar, porque son, hago enseguida, porque son más fáciles de lo que uno piensa. Yo creo que hasta ahí quiero compartir otra vez la presentación. A ver. Ahí está, ahí tenemos la presentación entonces, hemos resuelto el ejercicio 7. Vamos a hablar ahora de los silicatos. Dijimos que el silicio se encuentra principalmente, es uno del segundo elemento importante en abundancia en la corteza terrestre, y que la mayoría del silicio se encuentra como dióxido de silicio, o bien formando silicatos. En realidad un 95% se presenta como silicatos en una enorme variedad de minerales. Es decir, que tenemos en el anión, tenemos el silicio, y los cationes pueden ser de diferentes metales, ¿sí? Por eso una gran variedad de minerales con base silícica. Para ello, y como base en esta estructura que forman los que son los silicatos, el silicio se une al oxígeno formando un tetraedro. En el tetraedro, fíjense aquí en la imagen, el silicio se encuentra en el centro del tetraedro. Y en cada vértice del tetraedro tenemos un oxígeno. Con lo cual resulta que el silicio se encuentra satisfaciendo rodeado de 8 electrones, mientras que el oxígeno queda deficiente o le falta satisfacer un electrón, queda con una carga negativa, hay 4 aniones oxígeno, ¿sí? Con lo cual, por cada anión tenemos una carga. Vamos a hacer ahora la estructura para que se vea mejor. ¿Esta es la misma? Sí, me pegué 2 veces. Porque es el ortosilicato. Entonces lo que estamos diciendo, un ratito voy a compartir la pizarra, después vamos a ver todas las imágenes, y acá voy a compartir la pizarra para que veamos lo que les estoy diciendo. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Bien. Entonces, lo que estamos diciendo es que tenemos al silicio que se va a unir con oxígenos, formando una estructura de base de los silicatos, donde el silicio satisface y se une, se rodea de 8 electrones, y el oxígeno, que tiene 6 electrones, termina cada oxígeno con un electrón, que me termina, acá no me deja dibujar el electrón, ahí está, que me termina aportando la carga. Con lo cual, tendríamos que escribir la fórmula de el anión que forma el silicio con los oxígenos. Resulta que tenemos un silicio, 4 oxígenos, y cada oxígeno tiene un electrón pendiente que va a buscar unirse a otro elemento para poder satisfacer y completar su octeto. Pero por el momento en el silicio se encuentra unido, y cada oxígeno termina aportando una carga negativa, con lo cual tenemos esta estructura, ¿sí? O si quieren directamente escrito sin el paréntesis de esta forma. Esta estructura, así como está escrita, se denomina ortosilicato. Como dijimos que forma un tetraedro, vamos a ver que podemos simplificar ese tetraedro, lo voy a hacer con colores, que vieron recién en la imagen. Donde tenemos el silicio en el centro, y entonces el tetraedro resulta acá así, ¿sí? El silicio está en el centro del tetraedro, y acá tendríamos entonces el otro vértice del tetraedro en esta parte.
para que no nos confundamos, podríamos representarlo de esta forma. Acá hay un oxígeno, ahí hay un oxígeno, aquí hay un oxígeno, aquí hay un oxígeno, y aquí tenemos el oxígeno del vértice que estaría para adentro del plano de la, o para afuera si quieren, del plano de la pantalla, ¿sí? Lo podemos representar así, o directamente lo representamos así, indicando el oxígeno que se encuentra del otro lado. De esta forma vamos a ver que encontramos simplificada en realidad la representación gráfica, que en realidad me está indicando esto, y me está indicando este tetraedro, la tenemos representado simplificada de esa forma. A partir de allí vamos a ver que el silicio, unido a estos oxígenos, se va a unir de diferentes formas para lograr satisfacer y que estas cargas de los oxígenos que quedaron en realidad deficientes para poder completar su octeto. Esto es lo que termina generando que se unan varios ortosilicatos entre sí o de diferentes formas para lograr completar diferentes estructuras, que es lo que se conoce como la familia de los silicatos y que tienen diferentes nombres. Quiero terminar con esto hasta las 10. Entonces veamos, tenemos el silicio unido a 4 átomos de oxígeno. Cada átomo de oxígeno aporta una carga negativa, con lo cual me queda la fórmula mínima: silicio, oxígeno subíndice 4, con carga -4, este sería el ortosilicato. Ahora, puede ocurrir que dos ortosilicatos se unan mediante un oxígeno, y en ese caso el oxígeno, uno de los oxígenos satisface una de sus cargas, con lo cual me queda una carga menos. Y el oxígeno que está unido que se comparte entre los dos ortosilicatos sería un oxígeno compartido. Fíjense de esta forma. Entonces tenemos en el centro de estos tetraedros que no pueden verse, estarían los silicatos, habría 2 silicatos, y en cada vértice, fíjense, hay un oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y hay un oxígeno que se comparte entre 2 ortosilicatos. Esto es lo que se llama el disilicato, o se llama pirosilicato, cualquiera de los dos nombres. Si tengo que escribir la fórmula mínima de la unidad esta estructural, tengo 2 silicios adentro de cada tetraedro, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxígeno, más el del medio que se comparte, son 7, pongo oxígeno 7, y cada oxígeno que no está compartiéndose me aporta una carga -1. El del medio ya no me aporta, porque está satisfecha esa carga cuando se está uniendo con el otro silicato, ¿sí? Que en realidad se une al silicio, diríamos, del otro ortosilicato. Y entonces la carga que me queda, un menos por este oxígeno, por este otro menos, por este otro menos, acá tengo -3, y acá tengo otro -3, por lo tanto le pongo de carga -6. ¿Se entendió hasta allí eso, chicos? O sea, el oxígeno, para satisfacer y completar su octeto, se une al silicio de otro tetraedro, a otro ortosilicato. Bien, Facundo me dice que sí, porque con este razonamiento que estoy haciendo voy a ir viendo el resto de los silicatos, pero me detengo aquí para asegurarme de que están entendiendo. Bien. Entonces, cada oxígeno que no está compartido, ahora cuando empecemos a razonar las fórmulas mínimas de los silicatos, cada oxígeno que no está compartido me va a aportar un -1, pero si está compartido, de carga me aporta 0, ¿sí? Bien. Vemos el siguiente. No sé por qué se me tilda cuando quiero pasar. Ahí está. El siguiente es el metasilicato. En el metasilicato, cada ortosilicato se comparte 2 oxígenos, ¿sí? Comparte 2 oxígenos, y lo puede hacer formando ciclos, como en este caso, fíjense que se unen 3 ortosilicatos, aquí se unen 4, aquí se unen 1, 2, 3, acá se unen 6, y cada uno de ellos, formando ciclos, en este caso, cada uno de ellos está compartiendo entonces 2 oxígenos. Hay 2 oxígenos que satisfacen su carga y completan su octeto, ¿sí?
Entonces lo pueden hacer en forma de ciclo o lo pueden hacer en forma lineal. Cuando lo hacen en forma de ciclo, de esta forma, fíjense que tenemos, mi unidad estructural va a ser entonces un tetraedro donde tengo 2 oxígenos compartidos y 2 oxígenos sin compartir. Entonces, si quiero sacar la unidad estructural, tengo un silicio y tengo un oxígeno sin compartir. Otro oxígeno sin compartir son 2 oxígenos. Pero por cada oxígeno compartido no lo puedo contar en su totalidad. Por cada oxígeno compartido voy a contar 0,5. O sea que tengo 0,5 de acá y 0,5 de acá. 0,5 más 0,5 me forma un oxígeno más. Por lo tanto, en total, en la unidad estructural tengo 3 oxígenos nada más. ¿Sí? Porque para los compartidos cuento la mitad. Cuando tengo que sacar la carga, cada uno de los oxígenos compartidos ya no me aporta carga, porque ya satisfizo, lo que se dice, siempre tengo problemas con esa palabra, su octeto, ya completó, más fácil, ya completó su octeto, uniéndose a los silicios de los otros 2 tetraedros que están en este caso aquí abajo. Con lo cual no me aportan cargas, y los únicos que me están aportando cargas son los oxígenos que están libres, están sueltos. Entonces cada uno me aporta -1. Como tengo 2 oxígenos sueltos, acá lo que se ve 3, uno es el silicio que está adentro, ¿no?, del tetraedro. Entonces tengo el silicio de adentro del tetraedro, tengo 2 oxígenos con carga -2, y tengo en total 0,5 y 0,5 de oxígeno, que me termina sumando el tercer oxígeno, pero esos no me aportan cargas. Esta es la unidad estructural que se va a repetir n veces para formar los que se conocen como metasilicatos. ¿Se entendió, chicos, hasta ahí? Sí, profe. Bien, parece que no hay clase porque no están entrando todavía. Capaz que ya terminó análisis con la teoría. Así puedo terminar por lo menos con los silicatos hoy. Pueden unirse también en forma de cadena lineal, como en este caso. En este caso reciben el nombre de piroxenos, ¿sí? Pero fíjense que la unidad estructural es la misma, solo que en lugar de unirse como un ciclo, lo hacen en una cadena lineal. Entonces comparten 2 oxígenos, para estos 2 oxígenos cuento 0,5 y 0,5, otro oxígeno tengo 2, este es el tercer oxígeno, tengo 3 oxígenos, en el centro tengo el silicio, allí tengo entonces silicio, oxígeno 3, y este oxígeno del vértice y este oxígeno del vértice son los que me aportan la carga -2. La fórmula mínima, que se va repitiendo, es la misma, la unidad estructural es la misma, solo que en este caso pueden unirse también mediante una cadena lineal, sería un piroxeno. En general los llamamos metasilicatos, pero cuando están en cadena lineal los llamamos piroxenos. Puede ocurrir bien. Ahora, puede ocurrir que se unan 2 cadenas lineales de piroxenos. Fíjense acá. Acá tengo una cadena de piroxeno y de este lado tengo otra cadena de piroxeno. En esta cadena de 2 piroxenos unidos, que se llama anfíboles, la cadena, la unidad estructural está dada por un tetraedro donde se comparten 3 oxígenos, porque fíjense que se une por uno de los oxígenos que antes me quedaban libres, alguno de estos vértices, se va a compartir con otra cadena de piroxenos, pero lo hacen cada 2, o sea, este comparte 3, este comparte 2, este comparte 3, este comparte 2. Aquí lo mismo, este comparte 3, este comparte 2, este comparte 3 oxígenos, este comparte 2 oxígenos, ¿sí? Entonces mi unidad estructural o mi unidad mínima es un tetraedro compartiendo 3 oxígenos y otro tetraedro compartiendo solo 2 oxígenos, ¿sí? Esa es mi unidad estructural que tenemos aquí, que se va a repetir en realidad aquí doble. O sea, este lado tengo uno que comparte 2 oxígenos, otro que comparte 3 oxígenos, uno que comparte 2, pero como se unen 2 cadenas de piroxenos, es todo esto, siempre voy a tener esto por 2, digamos. Para sacar la mínima entonces, acá tengo que completarlo porque si no se van a confundir,
Fíjense, voy a tomar primero la unidad del piroxeno que comparte 3 y comparte 2. Son entonces, en principio voy a tomar entonces esta parte. Son entonces 2 tetraedros. Por cada tetraedro tengo un silicio, ¿sí? Y cuando comparte 3, por cada oxígeno cuento 0,5. Entonces tengo 0,5 más 0,5, tengo 1, más 0,5 tengo 1,5. Más este oxígeno que no se comparte, tengo 1,5 más 1, tengo 2,5 de oxígeno, ¿sí? Y en este tengo 2,5, 3,5, 4,5, acá tengo es con este 5,5, perdón, sí, 4,5, con este tengo 5 porque este se comparte, y con este tengo 5,5 porque este se comparte. En total de oxígenos entonces tengo 5,5. Cuando tengo que sacar las cargas, recordemos que los compartidos no me aportan, y los que no están compartidos me aportan -1. Aquí tengo solo un oxígeno sin compartir, y en este que comparte 2 oxígenos, tengo 2 oxígenos sin compartir. Este aporta -3, y el que comparte 3 oxígenos aporta -1, -3 y menos. Perdón, este aporta -2, estoy diciendo el resultado, y este aporta -1, -2 y -1 me dan los -3 totales. Esto que estoy describiendo es el pedacito correspondiente al piroxeno. Pero en la cadena de los anfíboles, tengo, como se comparte sí o sí 3, tengo esto por 2. O sea que esta unidad mínima es por 2 en la cadena de los anfíboles. Con lo cual, ay, ¿qué hice acá? Ah, se me cerró. Me están echando ya, me parece, de la clase. Termino esto. Con lo cual, esto por 2, ya me voy, me da esto sería 4, esto me da 11, y esto me da 6, ¿sí? Y este entonces es el resultado, la unidad mínima para los anfíboles. Y ahí me quedo porque ya hay muchos alumnos de otra clase y debe estar la profe. Bien, hasta aquí llegamos, chicos. Luego nos falta continuar la clase que viene. Terminamos con grupo 14 y comenzamos con grupo 15. Detengo mi grabación y no los demoro más porque tiene que comenzar la otra clase aparentemente, porque tengo muchos alumnos ya, que no son míos.